Oye, porque tienes que hablar de la inteligencia artificial y del chat GPT y que ya las máquinas pueden hacer todo lo que nosotros hacemos. Oye, ¿y será que la inteligencia artificial sabe bien qué es comodidad? No. ¿Y será que entiende bien todas las implicaciones epistemológicas que conlleva un depende? No, pues tampoco. Entonces yo creo que no me preocupo mucho. ¿Qué vale? ¿Cómo estás? Pues yo soy Bonaventura Johannes Adrianus Franciscus van der Putten van der Beylen, pero mejor dime Hugo, ¿no? Bueno, pero estamos aquí haciendo estos videitos para platicar de diferentes temas que en una de esas podemos homologar con las batallas de las que tanto platicamos y que tanto interés generan en las redes. Y bueno, me pareció interesante hablar sobre este tema que, cómo resuena en los círculos de la arquitectura actual, ¿verdad? El parametrismo. Bueno, no. Mejor nos apuramos a hablar de esto porque ya no tarda en ser un estilo que quede sepultado por la historia y en una de esas ya ni vale la pena hablar de él. Pues empecemos diciendo que el término paramétrico tiene que ver con un parámetro, ¿no? Y bueno, un parámetro es la sección áurea, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué te diré de nombrecito aquel para designar un estilo en la contemporaneidad, ¿no? Pero hay algo aquí que me llama mucho la atención. Verás que una de las cuestiones más complicadas en la profesión esta de la que te vengo a hablar ya desde hace un ratillo, radica en esto de trabajar con elementos complejos e interrelaciones. Pues esto es una representación en planta, ya habíamos hablado de eso, de un proyecto, pues implica siempre una representación en alzado, ¿no? Y viceversa, pues, una puerta en un cuarto implica la necesidad del espacio para una circulación, una cubierta implica la necesidad de un elemento que la cargue, ¿no? Sí, ya sé que no necesariamente y depende de un chorro de cosas, pero tú me entiendes, la cosa es esa, pues. Pero entonces, definir un estilo de diseño con el nombre de paramétrico por el hecho de realizar modelos espaciales y estáticos que mantengan la interrelación entre los elementos que la componen a partir del involucramiento de herramientas de diseño asistido por computadora, pues me parece un tanto, no sé, sesgado. Por un lado, habría que entrarle a la crítica de la presencia de estos elementos como condicionantes cada vez más indispensables en la práctica arquitectónica, pero también habríamos de cuestionarnos el qué tanto estos elementos realmente nos restringen y condicionan más que plantearnos nuevas posibilidades en la búsqueda de la solución de las habitabilidades, objeto principal de esta profesión y siempre tan perseguidas, ¿no? Déjame ponértelo así. Por poner un simple ejemplo derivado de una anécdota. Recuerdo que no hace mucho entré a alguna exposición sobre las últimas obras de la arquitecta Zaha Hadid acá en la Ciudad de México, justo en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, y justo en las fechas en las que esta arquitecta se andaba pelando. O bueno, no se andaba pelando, sino que se peló. Pero especialmente me acuerdo de una instalación experimental que se había montado ahí, en donde mediante una interfaz de realidad virtual y algunas herramientas de manipulación de las que te proveían ahí mismo, el despacho intentaba realizar un ejercicio experimental de diseño en donde cualquiera pudiera participar colocando o modificando elementos virtuales, desde luego, de una estructura que se fuese nutriendo de la participación del público, ¿no? Y mientras tanto, quien participaba en la realización de este ejercicio se veía inmerso en una espacialidad virtual creada colectivamente y de forma en que usuario y máquina perdían y desdibujaban un tanto cuanto sus límites. Dicho así, suena chipocludérrimo, ¿no? Así bien requete innovadorcísimo. Así de pura tecnología de puntísima madre, óyeme tú, por favor. No, hombre, el puro avangardesismo. No más que la realidad era que el asunto realmente resultaba ser un rotundo desgarriate allá adentro. Sin orden ni concierto, un montón de elementos tirados por ahí, flotando en la nada, completamente desvinculados, vaya. Si me apuras mucho, yo le encontraría mucho más parecido a una zurrada de vaca con pretensiones cubistas que de cualquier otra cosa.
Y digo zurrada con todo y los salpicones que hace esta al caer desde tan alto, así. Y entonces, ¿de qué iba este ejercicio? ¿Qué fin tiene todo esto? Bueno, pues déjame aventurar una conjetura. Sí, ya sé que nomás es conjetura, pero ya sabes que de eso se nutren luego las grandes teorías. El asunto es que ese espacio sí que está obteniendo datos. Las máquinas siempre obtienen datos. ¿Que de qué nos sirven a nosotros esos datos? Bueno, pues depende a quién nos refiramos con nosotros, ¿verdad? Lo que sí es que, como de costumbre, a la gran mayoría de nosotros no nos sirve necesariamente para algo que le podamos sacar mucho provecho. El provecho normalmente se lo sacan grupos no muy nutridos en número, pero sí en chocolatotes. Y es que dan cuenta de cómo nos comportamos como conglomerados sociales por cada localidad, porque sería bien interesante ver cuáles fueron los resultados de este ejercicio en distintos lugares. Digo, porque eso de las estructuras desvinculadas sí que da cuenta de cómo no buscamos darle sentido a lo que alguien más intentó estructurar en un primer ejercicio, sino en ser el único que determine una forma, aunque nunca había suficiente tiempo para terminar una estructura compleja en un ejercicio individual. Y es que los datos, y más aún en el nivel de lo que determina un sistema de algoritmos correlacionados con el comportamiento estadístico obtenido con el Big Data, siempre están correlacionados. Digamos que esperan siempre un nuevo modelo de interpretación para que el cúmulo de datos signifique un resultado que accione hacia una u otra determinación programada. Quiero decir, estas lógicas están encaminadas a encontrar un sustituto automatizado del esfuerzo humano requerido para solucionar un espacio arquitectónico. Algo así como decirle a esas inteligencias artificiales que dibuje el cielo, o que dibuje a México en el año 2089, o a la última fotografía antes del fin del mundo, y ver sorprendidos cómo surge en segundos una suerte de collage de lo que ha sido alimentado a través del tiempo sobre este tipo de temas. No más que perdemos de vista una línea de pensamiento que creo yo muy importante. Todas estas cosas que le pedimos que nos reflejen una imagen particular, no existen. Son imaginarios que responden a sesgos específicos y que representan nada más que lo que ese sesgo ha privilegiado como información fidedigna y consecuente con aquello solicitado, que a su vez responde al mismo sesgo. Y mira, si quieres profundizar en el tema, te súper recomiendo este librazo, que cuando estaba escribiendo esto aún no había terminado. Ya lo terminé y es sensacional. Pensarás que todo esto no tiene un carambas que ver con este estilo de arquitectura del parametrismo y con Zaha Hadid y esas cosas, pero déjate digo que estás medio equivocadón. Verás, ¿has visto esos gráficos que correlacionan los puntos de búsqueda o bien los sitios con mayor tráfico en la red? Pues más o menos ese es el principio de esta corriente. Si no es errado encontrar en estos modelos que sobre la repartición de esfuerzos hacía Gaudí para una que otra de sus obras. Y no solo está ese ejemplo, sino que ya Freyotto, de quien ya habíamos hablado algo por algún otro video que seguramente te iré dejando por acá, había utilizado un sistema similar en estas tensoestructuras, solo que sus parámetros no los obtuvo a partir de cuerdas y pesitas, como lo hizo Gaudí para con su sistema de catenarias, ¿no? Sino que utilizó pompas de jabón, así, tal cual, para dar con la resultante óptima en este tipo de sistemas de cubiertas, ¿no? O sea, él no aportaba con su creatividad, sino que era la forma de las propias burbujitas las que hacían la forma. Era la naturaleza misma, así como con Gaudí, la que determinaba cuál era el parámetro que hacía el diseño óptimo. Y es que ahí es muy claro cómo si mueves un elemento de un ladito, todo se acomoda de acuerdo a la forma en la que se vinculan todos los elementos, ¿no? Y mira, me ando acordando que en AutoCAD, uno de los programas más usados en arquitectura dentro del diseño asistido por computadoras, incluso existen herramientas un tanto incipientes, pero pues ahí están, ¿no? Que te permiten manipular un elemento de tu diseño, pero restringiendo el comportamiento de esta acción a partir de la correlación con otros elementos que tú previamente hayas determinado, ¿no? O sea, que unas líneas se mantengan paralelas o que un punto se mantenga equidistante a algún otro con respecto a todas las posibles combinaciones de ordenamiento que tú le
le des a tu estructura o a tu dibujo, ¿no? Y pues de ahí tienes para echar a volar la imaginación diseñando así como por ensayo y error, ¿no? Sin haber planificado mucho previamente, sino que conforme vayas jalando de un lado o de otro, percibir por medio de estos nuevos programas y aplicaciones, llámese Rhinoceros, Grasshopper, Revit o incluso 3D Studio también, cuál va a ser el resultado final de tu objeto arquitectónico. Mira, por ejemplo, estos proyectos de Greg Lynn que quedaron solo en la etapa de proyectos y concursos y conceptos, pero que sin embargo sentaron las bases de este nuevo estilo que por ese entonces, un tanto peyorativamente, como siempre pasa, se les empezó conociendo como parte de un estilo llamado Blobitecture. No podrás negar que ya se ven un tanto desactualizadillos, ¿no? Y cómo no, si son de por ahí de los finales de los 90. Y ahora cada vez que vemos algún referente con más tiempo de vida que la de su espectador, ya le estamos poniendo el mote de clásico, que es otra forma de decir viejito. Pero más tarde, este mismo arquitecto sí llegó a construir su primer proyecto paramétrico que fue seguido por varios más, ¿no? Incluso más tarde aparecieron otras firmas como la de Massimiliano Fuksas, desarrollando proyectos que utilizaban enteramente estos sistemas de diseño a partir de computadoras para proyectos que resultaron ser icónicos, ¿no? El estilo se fue depurando y no faltó firma de arquitectura que intentara sumarse al empuje que se imponía. Que en otras instancias he escuchado a esto se le llame oportunismo, pero pues, en fin. Y ahí tenemos a Norman Foster, por supuesto, no podíamos esperar menos de él, y desde luego a Frank Gehry, ¿no? Que no nos olvidemos cuáles fueron las primeras intenciones de diseño para ambos arquitectos y que a mí me parece quedaron un tanto truncas, so pretexto de ir persiguiendo lo que les dejaba más lanita en el bolsillo, ¿no? Así como pasa ahora con el reggaetón, dijo, no más por decir algo. Claro que no fueron los únicos. Mira estos proyectos de J. Meyer H. Architects o del estudio de arquitectura de Jin Gang o de Xiao Weiping o este edificio Selfridge que alberga el centro comercial Bullring, proyecto del estudio Future Systems. Que mira, acá dos cosillas. La primera es que de pronto se da por hablar de estos edificios como un estilo futurista, pero resulta que ese nombre ya lo usaron. Ya sé, nombrecitos, total, ¿no? Y no es que le sea exactamente ajeno al que acá nos ocupa. De hecho, siento yo que buena parte de su lógica y origen lo toman de estas inquietudes, ¿eh? Por un lado, se nutre muy bien de la lógica del movimiento metabolista en la arquitectura, pero no puede negar su beta derivada del deconstructivismo, que a su vez se nutre del constructivismo, desarrollado principalmente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no tanto en la arquitectura como en otras manifestaciones artísticas. Vaya, hasta en literatura, con decirte. Pero también el deconstructivismo forma parte de las concepciones del posmodernismo y adquiere buena parte de su lógica del estilo denominado high-tech, del que no podemos olvidar este proyecto de Renzo Piano de los finales de los 80s y que en buena parte se arriesga hacia esta nueva forma de definir un objeto arquitectónico. Así es que con estos fundamentos, Peter Cook, después de haber sido parte integrante fundamental del movimiento conceptual y experimental dentro de la arquitectura, como fue este colectivo de Archigram, propone al principio del milenio, junto con Colin Fournier, dentro de su despacho Space Lab, esta Kunsthaus. Pero sería inapropiado saltarnos lo que al respecto hizo Lars Puybroek en el estudio Knox, que por ahí iba con sus intenciones malsanas desde finales de los 90s, ¿no? Yo sí como que siento que sí hay que distinguir entre esta blobitecture y el parametricismo, y es que este último tiene como espíritu generador el asunto de solo alimentar un algoritmo con pequeñas decisiones, siempre manteniendo ciertas restricciones de origen, ciertas constantes programáticas, o bien parámetros que hacen que cada una de estas decisiones de diseño no sean por completo libres, o sea, que ya no tiene uno que estar revisando las condicionantes, ya las máquinas lo hacen por uno. Pues sí, ¿quién va a saber más, no? Si nosotros los arquitectos nos da hueva hasta revisar un mugroso predimensionamiento de una pinchurrienta trave y además nos sacan ronchas las columnas porque pues como que nos estorban, ¿no? Así es que a ver cómo le hacen los ingenieros. Ah, que los ingenieros no quieren, pues dáselo a la máquina.
Bueno, pero el asunto es que entre estas historias llega doña Zaha Hadid a desarrollar su arquitectura. Que, a ver, sí, nació en Irán. Pero eso no significa que venga de la nada. Nació dentro de una familia muy pero muy acomodada e influyente dentro de los movimientos que le fueron dando forma al Estado con su propia hegemonía. Y estudió y más tarde se integró al despacho con su maestro Rem Koolhaas, que tiene una de las oficinas de arquitectura mejor posicionadas en el mundo. OMA, pues. Y además, sus primeros proyectos no estuvieron dentro de esta corriente arquitectónica y que, aunque ya había experimentado con estos procesos creativos y sus resultados en sus primeros proyectos, realmente fue a raíz de que ganó el premio Pritzker, del que ya habíamos platicado algo en algún otro videillo por ahí que te dejaré en una de esas, que no volvió a explorar otras formas de habitabilidades más allá de las que le habían dado fama y fortuna, ¿no? Aunque cada vez que veo una de sus obras, no puedo menos que pensar en los comentarios de sus maestros sobre su desempeño a lo largo de su carrera y que define un poquito su actitud frente a la arquitectura, ¿eh? Decían ellos: ella, dentro de su proceso creativo, no podía interesarse menos en los detalles. Cuestiones tales como la solución de las escaleras y la manera de construir las formas que se imaginaba como las soluciones ideales no eran relevantes. Eso podía resolverse después. Y bueno, eso hizo que el primer proyecto que ganó en un concurso internacional no fuera construido por las limitaciones técnicas y presupuestales de la época, ¿no? Que el proyecto icónico por el que se le conoce siempre, o la estación de bomberos de Vitra, nunca fuera usada como estación de bomberos. No sé si algo tendrá que ver que aquellas columnas tan vistositas no cuenten con el recubrimiento que los códigos de protección contra incendios especifican para elementos estructurales cuando se trata de estructuras metálicas, ¿verdad? Que el proyecto, pues, que la hizo llegar al premio Pritzker reciba la queja constante de que la cubierta tapa la visión de las competencias. Y bueno, por supuesto, también del comentario de las vidas que costó la construcción del estadio para el Mundial de Qatar, que ya se ha hablado lo suficiente. Y, por supuesto, todas esas cosas son precisamente los problemas a los que nos referimos como el objeto principal de la labor de un arquitecto para hacer de un objeto construido un espacio habitable, ¿no? Porque no sé si te has dado cuenta de algo, pero en todo esto, en todo lo que hemos platicado, a nadie parece importarle mucho el asunto de que algo pueda o no ser habitable. Y es que además esta habitabilidad de la que hablamos está siempre cambiando constantemente. ¿Cómo puedes atorarla si ya la habitabilidad planteada por una época y una circunstancia particular se vuelve con el paso del tiempo un elemento a ser superado? Aburre, pues, y entonces hay que cambiarla a toda costa, claro, pero siempre basada en la habitabilidad que dejamos atrás. ¿Y todo a cuenta de qué? Pues de lograr un diseñazo, ¿no? Un lugar bonito, la punta de la arquitectura, de plantear un nuevo espectáculo, una nueva verdad, una nueva visión, una perspectiva aspiracionista sobre lo que plantea una nueva hegemonía, como los sitios en los cuales mostrarse, en donde se es chic, en donde se obtiene una nueva verdad instagrameable. ¿Y qué tiene, no? ¿A quién le hace daño? Si son las nuevas formas de expresión de esta generación. Pero resulta que la verdad instagrameable sí que es dañina. Nos quita la visión sobre una duda. Nos presenta verdades a ser expuestas en unos segundos. Nos resta el tiempo de atención. Nos acostumbra a que la realidad es inmodificable, a que la apariencia sobrevive y destruye a la esencia. Determina una realidad en microexperiencias, mutilando todos los posibles caminos que derivan de una incertidumbre. Nos ofrece solo una fachada. Justo eso es lo que pasó con Hadid y su éxito comercial, porque ahora vemos elementos que determinan un espacio de una forma casi inmodificable, casi de materia divina, incuestionable, no con los elementos que pueden dar curso al desequilibrio que traen las interpretaciones personales de cada usuario, dando lugar a nuevas apropiaciones del lugar y a las reconfiguraciones que las definen. Pero déjame terminar esta cotorreadita con una pequeñísima reflexión. ¿Hasta dónde crees tú que termine esta injerencia de los sistemas que solo trabajan a partir de la iteración múltiple de esquemas predefinidos dentro de las actividades que han sido definidas por la presencia humana?
Si no, véase su designación tal de humanismos. ¿Y a quién crees tú que está sirviendo en estos intentos? ¿A quién le conviene más? ¿Y por qué? Pues nada, platícame todo lo que te surja de esto, que es un temazo, y cotorremos un poco más en los comentarios. Y si antes de poner ese comentario activas la campanita, esté donde esté por ahí, y te suscribes si no estás suscrito ya aún, y le das like, por favor, que no te cuesta absolutamente nada. ¿Y qué más? Y comparte esto para que no nada más sea tu opinión y la mía, sino que vayamos nutriendo siempre respetuosamente, por vida de Dios, los diálogos y las pláticas, y hacer de esto pues un espacio de pensamiento y reflexión sobre la arquitectura que, hey, a todos nos envuelve y a todos nos importa. Y todos la determinamos y todos somos sus dueños. Así es que, pues mientras, yo ya me acabé mi cafecito, casi. Y nos vemos el próximo cafecito. Mientras, sé feliz, si te da la gana. Y si te dejan. Bye.